En el tema previo vimos lo que son las operaciones con los números binarios, las operaciones aritméticas de suma, resta con préstamo, representación de complemento a 2, lo cual simplifica la suma, la multiplicación y la división binaria. En esta clase vamos a ver una introducción a lo que son las operaciones lógicas. Entonces vamos a ver las operaciones lógicas básicas. Recordando pues que las condiciones booleanas que típicamente conocemos es el 0 y el 1 lógico, que típicamente pues conocemos como el falso y el verdadero. Estas condiciones booleanas son utilizadas cuando nosotros implementamos lo que sería un sistema digital. Si hacemos un sistema digital como aquel compuesto por una caja negra, lo que se conoce como el concepto de la caja negra, donde por lo general vamos a tener una o n entradas digitales y vamos a producir una o n salidas digitales. Los procesos que hacen las cajas negras pues internamente pueden estar cambiando, pero las condiciones de los voltajes o de las condiciones de estado lógico pues van a por lo general ser las mismas. En este caso, cuando nosotros manejamos lo que son las entradas digitales, en la electrónica digital existen los parámetros que se conocen como el voltaje de entrada en estado bajo, que por sus siglas en inglés sería las palabras voltage, input, low, es decir, la entrada en estado bajo. La entrada en estado bajo. Este parámetro suele representar, pues, para un sistema digital, el rango de voltaje que representa un cero digital. Mientras que para la entrada también tenemos el parámetro VIH, el cual en este contexto significa, pues, el voltaje de entrada, pero en estado alto. Es decir, el voltaje de entrada, vamos a ponerle voltaje, en estado, en este caso, alto. Es decir, el voltaje necesario para que la entrada se considere como un 1 o se considere como un 0. Por el contrario, cuando tenemos nosotros lo que son las salidas digitales, estos parámetros se van a llamar diferente. Para las salidas digitales tenemos el parámetro de VOL, que sería lo mismo, el voltaje, pero en este caso de salida en estado bajo. Es decir, para cuando yo saco un voltaje digital, este 0, ¿qué rango de voltaje representa? Y el parámetro VOH, que sería el voltaje de salida, pero en estado alto. ¿Cuánto representa un 1 digital? Dependiendo de la tecnología con la que esté fabricada, pues la oblea de silicio, estos rangos de voltaje de 0 y 1 van a estar cambiando. Entonces van a cambiar en función de, pues, la familia con la que estén fabricadas, en este caso las compuertas o los circuitos lógicos. Hay principalmente dos tecnologías que utilizamos en la academia, que es la tecnología TTL, que posiblemente tenga más de 30 años, y la tecnología CMOS, que es de las más utilizadas actualmente para la parte académica. Hay otras tecnologías más actuales, de las cuales en este video pues no vamos a estar platicando. Entonces el voltaje de alimentación típico en una compuerta TTL pues suele ser de 5 volts. El voltaje mínimo de entrada que acepta pues sería para un 1 pues mayor o igual que 2 volts. Significa que de 2 volts a 5 volts esto se considera un 1 digital.
Por el contrario, el voltaje de entrada bajo, pues nos aceptaría un voltaje desde los 0 hasta los 0.8 volts. Este es el voltaje típico que representa un 0. El voltaje de salida en estado alto sería un voltaje entre los 2.4 volts hasta el voltaje de alimentación, que en este caso son 5 volts. Mientras que el voltaje en estado bajo, el 0 digital, a la salida, pues corresponde a un valor entre 0 y 0.4 volts. Y así, dependiendo de la tecnología, vamos a tener, por ejemplo, un CMOS, un 74HC, que tenga la alimentación de 3.3 volts, pues para un CMOS la entrada en alto va a ser un voltaje mayor a 2.3 volts, o el 70% de alimentación hasta los 3.3 volts. Un voltaje de salida en estado alto sería un voltaje mayor a 3.2 volts. Para la entrada un voltaje menor a 1 volt aproximadamente. Y a la salida un voltaje menor a 0.1 volt. Los procesadores nuevos funcionan todavía con menor voltaje. Normalmente las memorias RAM pues operan a un voltaje de 1 volt, 1.1 volt o menos. En este caso aquí vamos a manejar CMOS, o vamos a ver CMOS de hasta voltajes de alimentación de 2 volts que tienen pues sus parámetros como el VIH y el VIL de más igual 1.4 volts o menos 0.6 volts. En fin, cada tecnología pues tiene sus diferentes niveles de voltaje que representan un 0 y un 1. Y bueno, trasladando a lo que es el álgebra de Boole,